Contarles cuánto tiempo tenemos de casados. ¿Le tomamos la lección? Mensaje de parte de Dios de que íbamos a tener niños. Y bueno, esperábamos y esa espera demoró 9 años. Tampoco es que estábamos desesperados, ¿sí? Pero ya cada vez que veía una prueba negativa a mí empezaba a generar algo de frustración. Salí y le dije, yo no quiero parir aquí, o sea, ni loca, voy a parir. O sea, yo creo que ese fue tu primer encuentro con la violencia obstétrica. Desde el vientre nada nos puede separar. Desde el vientre un amor para la eternidad. Hola, hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube, al podcast Desde el Vientre. De verdad que estamos súper emocionados por empezar este nuevo proyecto. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este podcast? Vamos a encontrar mucha información de parto, de embarazo, de maternidad en general, de paternidad también. Vamos a tener invitados profesionales. Yo soy el primero. Que van a compartir. Ya lo vamos a presentar. Ya me autoinvité. Bueno, vamos a compartir mucha información. Sabemos que les va a servir muchísimo y doy gracias a Dios por esta plataforma que podemos ahora alcanzar, ¿no? Y bueno, para arrancar este primer podcast, tengo un invitado de lujo. Lo tengo invitado en mi vida hace muchísimos años, media vida. Él es mi esposo, Jorge Campoverde. Hola, ¿cómo están? Y queremos hoy hablar sobre el nacimiento de nuestro primer bebé. Porque fue realmente el que nos cambió la vida personalmente, el que me sumergió en este mundo y por lo que creo yo que estoy haciendo lo que hago ahora. O sea, Dios a través de este niño a mí me dio realmente una vocación, que creo que ahí se descubrió, ¿no? Y como me contabas también, mi amor, que no solamente en este mes y en este arranque desde el vientre podcast, es, digamos, el nacimiento, recordar el nacimiento de Ian, sino también es el nacimiento de este podcast. Es otro hijo. Dios mío, ya tengo 3. ¿Cuántos más? Pero bueno, sí, aquí felices. Estamos felices de arrancar. Esperamos que cada video que va a venir sea de mucha edificación, de mucha ayuda, de información para que tomen decisiones informadas, si están embarazadas, si ya están con un bebé, que sepan que no están solas. Entonces, estamos muy emocionados de arrancar esto. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal si empezamos el tema de hoy? Empecemos. El tema de hoy. Vamos. Sí, a ver, contarles cuánto tiempo tenemos de casados. ¿Le tomamos la lección? Tenemos este 22 de noviembre, sí. No es una cuña, no es para que me regales nada, pero este 22 de noviembre... Este podcast también es para hacerme quedar mal. No, mentira. Para nada. Escucha, 22 de noviembre cumplimos 17 años de casados. Más 3 de novios, 20 años. Toda la vida, más o menos. 20 años. 20 años Yo tenía juntos. 22 años. Cuando nos casamos. Y Tibi 20, cuando sí, nos casamos. Sí, ya desde los mis 17, 18, porque estamos juntos. Y siempre nos dicen, ¿no? Pero tan jovencitos que se casaron. Cuando hay amor, cuando está Dios como el centro de la familia, yo creo que siempre va a ser en el momento justo, preciso, que Dios así lo disponga. Así que felices desde tantos años juntos. 20 años, ¿no? Felices. Uh-huh. Y bueno, cuando decidimos casarnos, que teníamos casi 3 años más o menos de novios, enamorados, ya nos venían diciendo, van a tener bebés, de parte de Dios nos decían, ¿no? Como mensajes de parte de Dios de que íbamos a tener niños. Y bueno, esperábamos y esa espera demoró 9 años. Y algo importante, no nos casamos embarazados. No, por eso. Puro amor. Verdadero amor, bueno. Entonces, bueno, pasamos 9 años sin niños. Sí. Lindo también, agradecidos de haber vivido ese tiempo porque aprendimos, maduramos y bueno, pudimos disfrutarnos los dos solitos esos 9 años, pero sí. Ya llegaba un punto en el que todo el mundo te pregunta, ¿y cuándo los niños? Exacto. ¿Y por qué no eres mamá? Y por qué... Entonces llega un punto en el que esas preguntas
sí te incomodan, Muy ¿no? incómoda, sí. Sí, al principio, siga orando, todo bien, pero después ya incomodaban un poco. Pero bueno, tampoco es que estábamos desesperados, ¿sí? Pero ya cada vez que veía una prueba negativa, a mí empezaba a generar algo de frustración, tal vez de desesperanza. Nunca queja como tal, Ujú. pero sí un poco de tristeza podría. No Sí, sé en tu sí. caso, ¿no? Pero eso me pasaba a mí. Y recuerdo, no sé si quieres contar esa parte tú, Ujú. cuando creí que tenía otra vez el cuadro de gastritis y quería hacerme una prueba por si acaso, ¿no? ¿Cómo fue que nos enteramos de que estábamos embarazados? Haciendo un rewind en mi cabeza, así, rapidísimo. Recuerdo que alguna vez tuve que llevar a Tibi de emergencia al hospital porque tuvo un cuadro de gastritis súper fuerte. Y wow, eso sí fue, uy, hasta hubo un momento donde en el mismo auto donde fuimos, vomitaste, me acuerdo. Uy, Dios mío, fue muy, muy duro, muy, heavy ese momento. Entonces, cuando viene este otro instante, ¿no? Donde pasa esto de aquí, y, y recuerdo que tú me dijiste que tenías esa mismo, como parecido, ese cuadro, ¿no? Yo, wow, digo, otra vez, ¿y ahora cómo va a ser? Y bueno, en ese momento nos movimos, ¿sí? Salimos de casa, para ver cómo tratar este cuadro que tú tenías. Pero recuerdo, antes de eso, recuerdo que Tim me dice, oye, ¿no será que, no sé, podríamos hacer una prueba a ver si estoy embarazada? Me dice. Puede ser que sea eso también. Y dije, no, ¿cómo va a ser, no? Precisamente por lo que decía mi esposa, de tantas pruebas negativas, ¿no? Nosotros no nos cuidábamos y pues tardamos 9 años, casi 10 años hasta que venga Ian. Entonces, para mí era como, ay, otra prueba más, pero bueno, pues Ujú. vamos a probar. Ya hicimos Claro, tantas. mi punto de vista era, yo ya Ujú. sabía lo que me iban a recetar para la gastritis, Ya. entonces me tengo que volver a comprar la receta, pero primero como por descarte, simplemente por si acaso hacer la prueba, ¿no? Y recuerdo que ese día había evento en la congregación Ujú. y antes de ir a ese evento, pasamos por el laboratorio para que me saquen sangre y hacer la prueba en sangre y luego íbamos a desayunar. Ujú. Había un restaurante nuevo cerca de nuestra casa y le dije, ¿qué tal si vamos a desayunar en este lugar? Ujú. Que yo estaba emocionadísima porque era una de mis comidas favoritas, ¿no? Que hacían ahí. Entonces, sacamos la sangre, teníamos que esperar los resultados algunas horas y fuimos a este lugar. Yo recuerdo claramente que entré y me apestaba el lugar, pero lo sentía el olor de, no sé, yo digo, huele a grasa, le decía a él, lo Olía sentí. delicioso a esto, ¿eh? Olía delicioso. Riquísimo el olor a comida en ese lugar, no, no. No, Y a con mí el hambre que teníamos. también teníamos hambre. No, a mí me apestaba. Yo decía, no hueles, le decía, huele horrible. Yo no voy a comer en este lugar, nos vamos. No, si no huele nada. Yo sentía el olor aquí en el cerebro, así. Le digo, no puedo estar aquí. Él dice que sospechó un poquito, pero ya fuimos a comer a otro lado, fuimos a la reunión que había en la congregación y ese día yo decidí soltar delante de Dios esta esperanza que tenía, porque claro, uno ve se va a hacer la prueba y guarda esa esperanza y luego ve el negativo y como que... Entonces Ya. yo decía, no voy a esperar nada, simplemente rindo eso ante ti, si es tu voluntad bien, y si no, no pasa nada. Bueno, recuerdo que salimos de esa reunión Sí. y estábamos con unos amigos y yo descargué, porque puedes poner un código en la factura y esto, y descargar los resultados. Lo descargué y todavía no lo abría y estaba súper nerviosa. Entonces nos subimos al carro, estábamos los dos y un amigo del lado derecho de Jorge Ujú. y nuestro amigo que manejaba con su novia en el carro. Entonces yo abro el archivo y hago este movimiento Ujú. de ampliar el PDF y veo positivo. Y yo, ¿qué? Jorge, y me temblaban las manos, ¿qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? Porque yo no sé si estoy viendo bien. Y me dice, es positivo. Y yo empecé a llorar, ¡guay!
y él en cambio a reírse. Él se reía. Somos tan diferentes, perfectamente distintos, alguien dijo por ahí, ¿no? Él se reía, yo lloraba. Me reía, estaba nervioso. Sí, yo lloraba, pero nervioso. Lloraba como niña inconsolada. El amigo había pensado que estábamos peleando. Estábamos peleando, y no se querían meter, estaban con miedo, así mirándonos. ¿Será que están peleando? Fue súper gracioso. Y bueno, en el camino les dijimos, bueno, quieren saber que estamos embarazados, no digan nada. Fue un sábado, me parece que fue, sí, fue sábado. Uh-huh. Y sí, fue un sábado. Sí, fue un sábado que nos enteramos. El domingo había así mismo reunión. También fue la sorpresa para todos. O sea, imagínense, 9 años, todo el mundo estaba esperando ese positivo. Y bueno, pasaron los meses, gracias a Dios, en mis embarazos, son 3, ¿no? Ya luego les contaremos otro video para el segundo y otro para el tercero, pero sanos, o sea, sin nada de achaques, gracias a Dios, cero achaques, un embarazo tranquilo, hasta... el mes número 7. Sí, más o menos la semana 30 y algo. Ajá. Que se me bajó el azúcar. Tuviste una hipoglucemia, sí, ¿no? Hipoglucemia. Sí, yo trabajaba... Me puse técnico ya. Entonces yo trabajaba y la enfermera del lugar donde trabajo me dice, mira, se te bajó el azúcar porque me sentía un poco débil. Ve a la Seguridad Social, que es un hospital acá, donde te registren para que conste en tu historial, ¿verdad? Entonces yo voy y... para, no sé en sus países, no sé desde dónde nos vean, escríbanos aquí desde dónde nos ven, pero aquí en mi país la Seguridad Social tiene una ¿cómo se dice? Mala fama, por decirlo así, porque no había lugar donde me pongan un suero y monitorizar al bebé. Entonces, por cosas de Dios, que yo ahora sí agradezco en ese sentido que las cosas se hayan dado así, fui a parar donde estaban las mujeres que ya están en labor de parto, ¿ok? O sea, yo estaba con el monitor puesto, con el suero, y al lado mío varias camillas, varias mujeres listas esperando como su labor, llorando, porque dejándose y mire que a mí, dolor. y te cuento desde mi perspectiva, ¿no? Porque cuando tú estabas, te estaban como ingresando a ese lugar, y yo quería estar al lado de mi esposa, mi primer hijo, ¿no? Qué padre, ¿no? Futuro padre, bueno, ya padre, que quisiera estar ahí. Y yo la veo que la meten la ingresan, y me dice un guardia de seguridad al frente mío así, no puede pasar, usted no puede ingresar, ¿no? Pero no, yo quiero ver, no puede ingresar. Y me tocaba ya esperar. Yo decía, ya empezaban las ideas en mi mente, a ver, mira cómo es esto, de ley esto va a pasar también en el momento que tengas que dar a luz, como todas estas restricciones, que no poder entrar a esta área de acá. Y bueno, ya desde ahí yo como que me iba viendo cómo iba a ser, pero lo que vas a contar ahora creo que va a ser muy importante que se escuche. Pues o sea, yo pude ver, presenciar varias cosas que llamaron mucho mi atención. Para esto, mi idea o nuestra idea del nacimiento del bebé, por ahorrarnos un dinero, porque la historia de mi mamá ha sido 4 partos naturales en diferentes países y en hospitales públicos. Entonces, mi idea del nacimiento era simplemente vas cuando tienes dolor al hospital que te toque o al que quede más cerca y te tienen que atender y ahí van a hacer. Sí. No sabía que tenía que tener una preparación previa, o al menos no había la duda en mí de investigar. Gran error, pero yo creo que Dios permitió que pase todo esto para que yo pueda ver y presenciar cómo las trataban a las mujeres, qué cosas ellos decían o hacían, que yo pude como preguntarme, ¿en serio voy a sentirme cómoda si a mí me atienden de esa forma? Entonces salí de allí, gracias a Dios estaba todo bien con el bebé, conmigo, pero salí con dudas, o sea, salí como con un poco de temor, podría decirlo así, porque no dejaban ingresar al acompañante, ¿no? Entonces, venía un médico, le hacía un tacto a una chica, cambiaban de turno, a la media hora le hicieron otro tacto, a alguien le dijeron como, usted tiene 4 centímetros, ¿qué hace aquí? Debería estar en su casa. Y la chica quejándose del dolor, nadie había dándote una mano, sobándola. Entonces sí, fue como un shock. Y le dije, yo no quiero parir aquí, o sea, ni loca.
Voy a O sea, parir. yo creo que ese fue más que tu primer encuentro, que obviamente fue con médicos, ¿no? Sí. Fue tu primer encuentro con la violencia obstétrica. Exactamente, que es todo un tema, tenemos que hacer solo un video de ese tema, pero sí, fue como encontrarme con la realidad de lo Ujú, que si yo seguía con mi idea de parir allí, me iba a enfrentar. Entonces, salí de allí, empecé a buscar otras alternativas, partos más humanizados, naturales, di con la información de parto en agua, pero solo ujú, veía que había en México. ¿Te acuerdas que te decía? Mi, ujú. mi papá era mexicano y yo decía, ¿será que nos vamos a México? Le digo a mi tía que me adopte unos días hasta la recuperación del posparto y ya. Y por el algoritmo, recuerdo que empezaron a salir cuentas de acá. Estuve la cuenta de una dula, Sí. encontré a mi dula, a través de ella encontré a la obstetra y le empecé a decir a mi esposo, recuerdo que vi un live de, ¿te acuerdas que había un parto aquí en Guayaquil, un parto en casa? Y la historia de ellos es como que dije, de aquí soy, eso quiero, o Ujú, sea, calma, en hogar, sin intervenciones así innecesarias. Se veía y daban tanta confianza que yo dije, sí, esto es lo que quiero. Y mi esposo ujú. está, tú estás un poco preocupado, me imagino. Cuéntanos desde tu perspectiva, el que yo te diga como quiero un parto en casa, ¿qué venía a tu cabeza? Sí, Cuéntame. a ver, o sea, sí como es la seguridad entre comillas, que tenemos a veces las personas por todo lo que hemos visto y todo un tema y un contexto cultural acerca de lo que representa el área médica, digamos, o cómo se tratan las enfermedades con los médicos. Obviamente, Ujú. porque para eso están y honramos tanto la labor de los médicos y la ayuda de la medicina, obviamente. Pero yo no entendía todo lo, como tú dices, un término como lo fisiológico, orgánico, que representa el parto y cómo debe de ser realmente un ambiente tan Íntimo. íntimo, cálido, como literalmente como si fuera un ámbito de donde se tiene una relación sexual. Entonces, yo no tenía dentro de mi mente todo esto, ¿no? Entonces, para mí era un mundo nuevo, además de que obviamente el qué dirán también quizás afecta muchísimo, opiniones de nuestros padres, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, ¿no? Diciéndome, oye, estás loco, pues ¿cómo vas a hacer eso? Pues eso es una cosa descabellada, la cantidad de virus que hay, pueden haber en una casa, la cantidad de enfermedades y son tantos mitos, Ajá, y son mitos, porque a porque la en final son realidad mitos. en casa Ujú, es el ambiente de nosotros y más sí. bien el ambiente hospitalario es el lugar eh, donde van los enfermos y hay más virus y hay sí, más podrían haber exposición, ¿no? muchos más virus Claro, ajá. obviamente que esto está en una clínica, por lo menos está esterilizado, Ujú, limpio, ¿no? sí, Pero el bebé no necesita un ambiente estéril para nacer como tal. exacto, Y la exacto. casa, mientras esté limpia, obviamente es un ambiente seguro, ¿no? Y no estamos en contra del ámbito hospitalario, no estamos en contra, como decía, de la medicina, de los médicos para Para nada. nada, de hecho, no, yo por ejemplo como dula no acompaño Ajá, un parto si no hay un médico, no hay un exacto. ginecólogo, una obstetra y Ujú, acompaño partos en clínicas, ujú, incluso acompañado en hospitales públicos también. ajá, Entonces, no va por ahí. ujú. Más bien, siempre mi esposa está a favor de lo orgánico, a Ajá. favor de lo fisiológico, ¿no? Y que es de lo que estamos precisamente hablando acerca del parto de nuestro hijo, de nuestro primer Exacto. parto, ¿no? De Entonces, Ian. sí, continuando con la historia, Ujú, lo que nos llevó fue eso, a pesar de sí un poco el temor de qué nos irán a decir nuestros familiares y todo, ujú, también ujú, ya tomamos la decisión porque para esto conocimos a la doctora y nuestra doctora es como una mamá. Entonces nos dio mucha confianza y eso es importante que las madres sepan, que las familias sepan que el equipo que vaya a acompañarles el día de su labor debe ser alguien de confianza. Estás poniendo en sus manos prácticamente la vida de tu bebé, la ujú, tuya. Entonces debe ser alguien en quien confíes. Y ella nos dio mucha confianza, ya tiene más de ujú. 40 años de experiencia
me mostró un video de cómo recibió a su propio nieto. Entonces esas cosas a mí me generaron mucha confianza y dije, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y el parto domiciliario no es algo improvisado. Eso también es bueno que lo sepan. Sino que debe ser tener a plan B, plan C, por si acaso, y se debe como contemplar que si por ABC circunstancia no se puede continuar con el parto domiciliario, bueno, ¿cuál es mi segunda opción? Nosotros tenemos de donde vivimos una clínica a 3 cuadras por acá, otra a 3 cuadras por allá, otra a 5 minutos en carro. Entonces, sabíamos que a dónde iríamos en caso de que se necesite un traslado. No, los embarazos sanos y bebés sanos tranquilamente pueden tener una experiencia de parto en casa, ¿no? Entonces eso lo decidimos, fue decisión mutua, creo yo. Yo de verdad no me veía teniendo al bebé sin mi esposo, ¿ya? Para esto, personalmente, siempre lo cuento cuando doy los talleres porque influye mucho la perspectiva de la persona. Tibi, yo. Cuando iba de niña a los hospitales a visitar a un enfermo o algo, mi mamá me llevaba, terminaba con la presión baja, me tenían que dar caramelo, me tenían que poner alcohol. Entonces el ámbito hospitalario para mí no me generaba un buen recuerdo. Y por eso es que yo no me sentía cómoda y sabía que en mi labor de parto no iba a estar cómoda en ese ambiente. También he conocido y acompañado mujeres donde dicen, no, yo desde la primera contracción quiero estar en la clínica porque yo me voy a sentir bien allí. Perfectísimo, o sea, lo hacemos, te acompañamos, vamos y ahí estamos contigo para tratar de que aún en ese ambiente que no es tu hogar, sientas calidez, apagamos las luces, apagamos el aire, prendemos velitas de estas de pilas, obviamente no se puede prender las otras por los detectores de humo, pero tratamos de que en donde tú te sientas cómoda estés en un ambiente cálido, ¿no? ¿Cómo fue que las contactaste, Tibi? Porque eso por ahí no me acuerdo bien. ¿Cómo? A ellas. A la dula. Ajá. En redes, me salieron por redes. Mira la importancia también de ahora cómo vivimos en un mundo tecnológico, ¿no? Sí. Y también o sea, inmediatamente te empezó a salir publicidad. Sí, cuando yo busqué el parto en agua en México y me salió eso, empezó a salirme no publicidad, sino sugerencias de cuentas acá. Entonces dimos con la doctora, decidimos esto y comenzamos a planificar el parto en casa. Gracias a Dios se dio. Tenía los controles ya al final del embarazo, los controles son semanales, todo iba bien hasta que un 19 de octubre empecé a tener ya un poco las contracciones, las olas uterinas, los coliquillos. Entonces ya sabía lo que venía, así que simplemente con la preparación, la respiración. Para esto la dula vino a darme un taller acá, nos vino a dar el taller en la casa, nos explicó un poco. Ahí me voló la mente porque yo estaba preparando para parto y ella nos habló un poco de la lactancia y como que yo dije, uy, no he visto a nadie amamantar, también ese es otro tema, la lactancia. Y bueno, como que nos adentró un poco ya en el mundo de diferenciar lo que es un parto medicalizado u hospitalario y un parto realmente natural. Entonces nos dijo como este es con oxitocina, este sin oxitocina, esto vas a sentir y todo. Y decidimos fue tenerlo así. Entonces cuando ya empezaron las olas, recuerdo que nos pusimos a bailar. ¿Te acuerdas que bailábamos música de Juan Luis Guerra? Maravilloso. Sí, bailando merengue aquí en la casa para que se mueva todo y poder empezar la labor, ¿no? Verdaderamente fue maravilloso ese momento, esa preparación. También, sabes que el salir a comprar, me acuerdo las cosas que íbamos a necesitar, la piscina, toda la preparación previa, ¿no? Eso fue lindo. La verdad es que yo nunca me imaginé que podía ser una piscina inflable. Sí, y llenarla de agua, porque a veces nos llenamos como de cosas como tan, no sé, como tan técnicas en nuestra cabeza de lo que se nos ha presentado como un parto, pero no, o sea, yo nunca me imaginé que era algo tan orgánico, tan lindo, tan hermoso ese momento. Me acuerdo también el tema de pensar en lo que iba, o sea, preparar el cuarto también. Eso era súper importante. Me acuerdo que pusimos fotos, ¿verdad? Colgadas como... No, ese me adelantó en el tiempo. Ese fue en el parto de Gracia. Fue en el parto de Gracia que pusimos la foto colgada. Ya.
¿Qué fue que hicimos? Disculpe. Ya hace 7 años también. Hace 7 años. Bueno, la Sí. piscina estaba el corralito. La canción también, porque preparamos una canción. Exacto. Sí. Estaba un corralito donde ahí lo íbamos a poner cuando nazca. No creo que El agua caliente. también. Eso iba a ser muy importante y ahí lo pongo como desde la perspectiva de papá, ¿no? Era muy importante porque el agua debe tener una temperatura. Caliente. Claro, y si el agua no está caliente, ¿ya? Y llenar una piscina con agua caliente, y así que pilas ahí lo que nos están escuchando, ¿no? Y se animan a tener un parto en casa. Si el agua no está caliente, mira, la obstetra y la dula te van a decir no, 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 no y no, falta, falta, y hay que tener todo previsto para que cuando venga ese momento no estar corriendo como loco a buscar Claro, lo ideal es que en casa Ujú. haya el agua caliente de la llave y pongas la manguera y llenes, pero en nuestro caso, Ajá. con ollas, mi Tuvimos mamá que y mi improvisar esposo. ahí. Claro, porque no estábamos, o sea, era nuestra primera experiencia, no Claro, sabíamos cómo claro. iba a ser. Aunque había agua caliente en la ducha, no es lo mismo y Tuve además que hacer una adaptación, ¿te acuerdas? Con una se manguera. intentó, pero creo que no fue lo ideal. Entonces, Marianita, la obstetra, nos decía, no, eso es así, ollas grandotas de estas cangrejeras y a hervir, así, ollas de lo que se podía y se iba templando el agua, ¿no? Cambiando la Sí. temperatura. Yo recuerdo que las olas las llevaba súper bien. Marianita me chequeó, me parece que fue un jueves a la 1 de la Sí. tarde y tenía 1 centímetro de dilatación, todavía no tenía contracciones. El viernes, 1 de la tarde, o sea, 24 horas, seguía con 1 centímetro de dilatación, pero como les digo, las contracciones eran súper leves, las olas uterinas llevaderas, casi no las sentía. Y recuerdo que ella me dijo, bueno, vuelvo en la noche. Después de que ella se fue, como a las 3 horas ya empezaron a venir un poco más intensas las olas. Y recuerdo que a las 7 de la noche llegó la dula y ahí sí yo ya estaba con olas un poco más seguiditas, más fuertes, ¿no? Recuerdo que ella entró y me abrazó, siempre lo cuento porque por eso es que yo quise formarme como dula, ¿sabes? Porque la experiencia fue tan buena en mi caso con Paul y con mi dula que le mando un besote, espero que me estés viendo y gracias siempre le agradezco porque Gracias, ella Pauli, de verdad. me inspiró. Y ella me abrazó. 20 sobre 10. Sí. Ella entró por esa puerta, mi esposo ya me estaba dando los masajitos en las caderas y todo, pero ella entró por esa puerta, me abrazó y yo sentí como, qué alivio, o sea, ya podemos seguir, sigamos, ¿en qué tranquilidad, qué estábamos? paz. Sí, qué Ajá. paz, era eso que necesitaba, esa compañía. Empezó con el manta de calor. No, manta de calor no tuve en el primero, pero masajes. Tratamos de tener el ambiente calientito. Creo que me puso una colchita o algo así. Y el estar, ¿sabes qué? El acompañamiento de dula es eso, es alguien que está ahí para ti, Ajá, ¿ya? ajá. Y siempre lo digo, como que en las clínicas, cada persona que está en la clínica hace su trabajo. La enfermera viene, te mide la presión, hace un monitoreo, se va porque hay 10.000 pacientes más que atender. Exacto. El ginecólogo está... Como más frío todo ahí, Exacto, ¿no? es como más mecánico. Mecánico, Ajá. frío. Entonces, el ginecólogo no todos están al final, sino que ya llegan perdón, no todos están durante el proceso, sino que va antes, hacen un tacto, se van por allí, otra vez regresan. Entonces, no es como una dula que está para ti desde casa hasta que nace y hasta en el posparto. Entonces, ella me dio tanta paz, me daba palabras de afirmación, tú puedes, lo estás haciendo bien, que son frases que tú dirías como que, las porras. No son las porras, son realmente lo que tú necesitas escuchar en el momento de la labor de parto. Y yo sentía un apoyo increíble con ella. Recuerdo que luego ya empezaron las olas mucho más seguidas, el cuerpo me pedía agacharme, o sea, como hacer como una sentadilla cuando estaba en medio de las contracciones. ¿Qué Me más? acuerdo cuando a mí me tocaba darte los masajes. Ajá, en la Claro, cadera. obviamente nunca lo iba a hacer como Paulina, pues, ¿no? Pero ahí estaba y qué importante mencionarlo, ¿no? El rol del esposo. El rol del esposo es tan importante y le hablo a los esposos ahorita, ¿no? Sí. Porque no es de estar ahí esperando a ver qué pasa o estar sentado en el sofá haciendo o sea, mirando cualquier programa y dejar que el resto haga, no. Nosotros
nuestro papel dentro del parto es sostener, es abrazar, es esa paternidad, ¿no? Dada por Dios, ¿no? Que es nuestra imagen de Padre eterno, poder llevarla precisamente al plano natural y poder estar ahí con nuestra familia, recibiendo a ese bebé. El abrazo, ¿te acuerdas, Tibi? Estar contigo en la piscina, o darte los masajes, o me acuerdo que había un ejercicio que había que apretar las caderas fortísimo. Uy, yo ya se me salían los brazos y Tibi me decía que como que lo haga más fuerte, porque cuando vienen las contracciones, lo que hay que tratar de hacer, miren que he aprendido la lección, ¿ah? He aprendido la lección. ¿Cuántos años? Lo que hay que hacer es presionar fuerte para desviar el dolor, porque el dolor está acá adelante en ella. Entonces, cuando tú presionas fuerte en la parte de atrás con estos ejercicios, que también hay hay unos TENS, hay otras medidas ahora, ¿no? Pero ya, pues ahí el primero fue manualito todo, a mano, artesanal, 100% el proceso. Sí, no tenía. Como hacer pan. Entonces ahí presionando fuerte y ayudaba, pero a veces me decía, no, más fuerte, más fuerte. Oye, ya no puedo. Paulina, ayúdame, Paulina. Relevo. Sí, a ver, la labor es fuerte. Ahorita lo digo riéndome. Pero hermosa. Ahorita lo digo riéndome, pero cuando lo pasamos decíamos, ya no queremos. Yo al Dice, menos tú yo. porque no tenías el dolor, dices hermosa. Yo decía, ya no quiero más hijos, decía yo. Pero no era. Lo chévere es que no es algo traumático. O sea, es que la labor de parto o el parir genera dolor, pero no es un dolor de sufrimiento, es un dolor que está trayendo vida. Exacto, y depende de cómo vida. nos preparamos o nos predisponemos para eso. El hecho de que yo lo viva más en calma o en desesperación o en trauma, ¿no? Entonces, cuando estás en trauma, y también lo he aprendido de ti, se genera adrenalina, pero no se genera oxitocina. Y la oxitocina es esa hormona que se produce precisamente cuando nosotros también como esposos estamos con ella, abrazándola, exacto, la hormona amándola. del amor. Es la hormona del amor, Ujú. sí. La hormona que se segrega cuando hay la relación sexual, como vino el bebé. Entonces esa misma hormona se necesita para ese momento. Y en el mejor de los casos, y siempre diría yo, debería ser natural, no debería ser artificial, como se usa, obviamente, dentro de las clínicas de los hospitales, debería ser realmente dada por el esposo en este caso, ¿no? Claro. Yo sé que es un tema también cultural ahí, Sí, ¿no? O sea, sí. vivimos en una sociedad, a poco han ido cambiando, ¿no? Los tiempos, pero antes era muy machista. Por ejemplo, mi mamá me decía que mi papá no estuvo en ninguno de sus partos y a lo mejor la acompañaba a la puerta del hospital y ahí te quedas. Y yo decía, ¿cómo lo hizo sola? Y por eso es que estas mujeres que dan a luz en clínicas o en hospitales públicos tienen una relación del parto como algo traumático, doloroso, porque claro, están solas con esta luz, con el frío, con ambiente hostil, con enfermeras que a lo mejor no son del todo empáticas. Entonces, claro, las sensaciones deben ser muy dolorosas, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, por la decisión que tomamos, aunque sí, obviamente duele, es mucho más llevadero. Yo lo he aprendido en el tiempo. Cuando estamos en labor de parto, más pasamos en descanso que en olas uterinas o en dolor. Sí. Ya lo hago así porque se marca una ola, sube la intensidad y baja. Entonces, así como llega, se va. Sí, y al final, amor, sí, sería bueno como poder contar la parte del expulsivo, se llama, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo Ya fue? cuando vienen las olas ya muy seguiditas y ya estamos bastante dilatados. A ver, recuerdo algo antes de llegar a este punto. Creo que estaba con 6 centímetros. Marianita me había hecho un tacto y estaba como en 6 centímetros y Paula me sugirió ir a la ducha. Todavía no me podía sumergir Es a la verdad, me piscina. había olvidado de Porque eso. ya recomiendan meterte al agua cuando estás como con 9 centímetros o ya completa. Entonces, ella me dijo, ¿por qué no vas a la ducha? En mí, el agua caliente, qué bestia, qué magia. Así, el señor no le pudo decir otra cosa, Paulina, llévala a la ducha. Me cayó el agua caliente en las caderas y fue como, qué alivio. Y dilaté de 6 a 9.
creo que en una hora, máximo hora y media, no sé cuánto tiempo estuve allí, pero varias contracciones que tuve, recuerdo que se hizo como un choque térmico y yo temblaba. Entonces estaba con el agua así y temblaba involuntariamente, pero ese temblor hacía que no sienta tanto las contracciones, entonces yo decía, que temblar todo lo que quiera. Bueno, y salí de ahí ya con 9 centímetros de dilatación. ¿Qué pasó? Aquí hay un tip para las mamás embarazadas. Cuiden mucho su higiene postural. Ahora machaco mucho el tema en los talleres porque ¿Está bien mi higiene? porque pasó que yo trabajaba como recepcionista. Entonces pasaba mucho tiempo sentada y yo sí tengo un problema de que no estoy erguida. He estado todo este rato así encorvada. Entonces mi higiene postural no era la adecuada. Ian no estaba ubicado de la forma adecuada en el vientre, o sea, debería estar barbilla pegada al pecho y entrar coronilla. Él estaba así, entonces venía de frente. Y esto hizo que ese expulsivo dure bastante tiempo y que sea un poco duro, como lo llama Marianita. O sea, yo no me había dado cuenta. En realidad yo pensé que esto estaba súper bien y que estaba fluyendo, pero luego hablando con ella me decía, claro, es que el bebé venía de frente, entonces ocupaba más espacio en el canal, por ende fue un expulsivo un poco más largo, más duro. Ella tuvo que hacer una maniobra y por eso es la importancia de alguien preparado en el equipo, ¿no? A lo mejor en otras circunstancias o en otro lugar me hubieran dicho, no nacen tanto tiempo, o sea, ellos ponen como 1 centímetro por hora para dilatar y ya cesárea, si es que no progreso de parto. Cesárea innecesaria. Exacto, pero en este caso ella hizo una técnica, me ayudó y Paulina me ayudó con las telas que utilizamos las dulas para ayudar a sentir la sensación de pujo en el lugar correcto. Y bueno, ya yo estando obviamente en la piscina, Jorge entró conmigo, por ahí van a ver un par de fotos porque como era primeriza, no se me ocurrió contratar a nadie de video. Si ustedes tienen la oportunidad, contraten. O sea, ese recuerdo es invaluable. Y bueno, nació Ian. Contraten a Andresito. Sí. Es que nos está grabando el podcast. Exacto, aquí le vamos a dejar las redes. Ahí, pueden verlo abajo. Entonces... Recuerdo que yo decía, no sé si te acuerdas, pero yo dije en un punto como que no puedo, o sea, no nace, por más que estábamos, dale, en la siguiente ola, dale. El pujo debería ser natural, un reflejo espontáneo, pero como Ian venía así, él tenía que ser dirigido, entonces trataban de ayudarme con la tela y yo trataba de pujar, pero no sabía si estaba haciéndolo bien y le decía, no puedo. Y Pauli me decía, tú puedes, lo estás haciendo bien, sigue. Y bueno, total que... Me cambié de posición, ahí Marianita me sugería y nació Ian. Nació a las 4:50 y algo, no recuerdo exactamente, pero fue en la madrugada del 20 de octubre, ya hace casi 7 años. Ahí van a ver unos videitos que creo que van a estar viendo. Fotos tal vez, porque el video sí está de cuando le cantamos. Recuerdo que había una canción que yo le cantaba cuando estaba en mi trabajo, estaba en la recepción de mi trabajo, no me escuchaba nadie y yo me sobaba la barriguita y le ponía la canción. Y cuando nació, lo primero que hicimos fue cantar esa canción. Y yo cuando doy los talleres digo... Ese primer instante que nace y te lo ponen aquí, o mejor dicho, tú lo agarras si es que puedes, o bueno, te lo ponen. Yo sentía, uso esta frase, fuegos pirotécnicos. No sé cómo lo vea el papá, pero es que es inexplicable. No te puedo describir la sensación que sientes de... Salió de ti, o sea, lo esperaste todo ese tiempo, en nuestro caso 9 años más todo el embarazo y es como... Es un milagro, cada vida es un milagro y ahorita el recuerdo se me pone aguaditos los ojos porque digo, ¿cómo, no sé, esa cosita salió de ti y está ahí contigo? Y el olor, o sea, puedo recordar todo eso. Y sabes qué, perdón que te interrumpa, y el milagro sobre todo, porque nosotros como también porque somos cristianos, somos pastores. Y para nosotros saber el valor que tiene una palabra de Dios, de que Él nos había dado esa palabra. Desde antes de casarnos. De saber que lo íbamos a recibir,
no en nuestro tiempo, sino cuando Él quería. Entonces, ver materializado la palabra es saber que Dios está vivo y de que Él cumple sus promesas y de que la vimos hecha un bebé. Exacto. Maravilloso. Fue increíble, su primer llanto, el estar ahí. Y el resto de llantos después que van a venir. Eso. Pero eso es para otro programa. La parte bonita. Esta es la primera parte, sí. Y bueno, total, nació, le cantamos. No te puedo escribir lo increíble de que nadie se lo llevó. O sea, nadie le cortó nadie le anduvo. A lo mejor, no sé si en el video se vea, creo que Marianita le aspira un poquito la nariz con la perita. Normalmente en las clínicas le meten toda una sonda y aspiran, que es innecesario en un parto natural. Pero en el caso de él, solo le aspiraron un poquito porque no sé si no tuvo dificultad en realidad para llorar o así, pero el bebé lloró bien y estaba todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo fue el posparto? Eso es para otro programa. Bueno, vamos a hablar del posparto luego. Imagínate, ya 7 años de nuestro hijo y súper agradecidos. Como les digo, esto fue lo que me introdujo a mí en el mundo de maternidad, obviamente a él de paternidad, pero también me hizo empezar a descubrir mi vocación. Exacto, eso también es para otro programa, porque hay que contarlo con lujo de detalles y cómo fue que nació toda esta vocación en mi esposa de ser dula de parto, de educadora perinatal y todo eso. Y la verdad es que sí, contarles nada más o para ir cerrando, decirles que esta experiencia es algo que no se deben perder. Quizás salir un poco de esa caja, ¿no? De pensar que todo tiene que ser de una manera donde somos control freak, o sea que tenemos el control de todo y queremos tener el control de todo. Y miren, hay cosas que se van a salir de control, ¿ya? Pero confiando en Dios, que es el dador de vida, todo va a marchar bien y saber que el parto, vuelvo y repito, es orgánico, es fisiológico. Ver todo ese proceso, cómo se va dando hasta el momento de recibirlo, verdaderamente es una celebración al final, porque sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Sí se puede, de verdad Sí que se puede. lo que yo les recomendaría, que les recomendaría a las mujeres que están como dudosas de parto, cesárea. Justo me escribió esta semana una chica, me dice, yo pensé que iba a ser cesárea, pero ahorita estoy estudiando, leyendo y creo que sí puedo dar natural. Y yo, es que sí puede, o sea, Sí se puede. el cuerpo de la mujer está diseñado para esto. Hay sus excepciones también y la cesárea es súper bienvenida y diríamos necesaria en ciertos casos, pero la información. Así La es. información y la tenemos así, a un mensaje es clave, talleres prenatales, no es cuña, inscríbanse, pero infórmate, averigua, duda, o sea, esa duda es importante. Yo he tenido casos en que mujeres a la semana 38 se han cambiado de médico porque de buenas a primeras ya les quieren hacer una cesárea innecesaria. Pide una segunda opinión, consulta, no te quedes con las dudas y toma las riendas de tu parto. O sea, no le des la dirección o las decisiones finales a una tercera persona, sino que los protagonistas son la familia, los padres y el bebé. Así es que esta es nuestra historia del nacimiento de Ian. Espero que les haya servido de algo. Si tienen dudas, preguntas. Gracias por permanecer conectados también. Gracias por llegar al final del video, de verdad. Compártanlo. Sí, estamos muy, muy emocionados, de verdad, de poder compartir estas historias porque sabemos que van a llegar a muchas personas y que pueden ayudarles a tomar decisiones informadas. Entonces, invito a suscribirse al canal, a dar like al video, a activar compartirlo. La campanita. Eso, activen la campanita para que cada vez que subamos un video les recuerde, ¿ya? Y lo que necesiten, estamos aquí a un mensajito de distancia. Les prometemos esta segunda parte, para que vean lo que viene después. Es el posparto y lactancia. Chao. Nos vemos pronto, adiós.